verles y ver que están aquí. Abrazo a todos, los abrazo con el alma, desde aquí los abrazo. Me da mucho gusto estar en mi congregación, me siento en familia y pues estamos hablando de la oración. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración de confesión. La oración de confesión. Hemos estado hablando de la oración, que es algo ascendente de nosotros hacia Dios, que la oración es una respuesta a la presencia de Dios, que la oración es una respuesta al llamado de Dios sobre nuestra vida, es llamarlo porque Él nos ha llamado. Esto lo vimos el miércoles pasado, cuando Él dice: busqué entre todos y dije, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Y esa fue su respuesta a un llamado de parte del Señor. Ahora, si Dios nos llama, cuando Dios nos llama, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con Él. Y esta es la oración de confesión. Vamos en la oración de confesión he dividido 4 aspectos de la oración de confesión. Y la primera es en respuesta a la santidad de Dios. Confieso mi pecado porque me comparo mi vida a la santidad de Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta que ¿cuántos estamos pelas? Todos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que no juegues, o sea, he guardado rencor, he guardado amargura, he guardado falta de perdón, he guardado la lascivia en mi mente, en la lujuria, las situaciones de no perdonar, las situaciones de guardar el rencor en contra de las personas. Yo me comparo a la santidad del Señor y me doy cuenta que necesito confesarme. No necesariamente quizá necesitamos estar 1 hora confesando pecados, a menos que requieras de la hora. Que a lo mejor dices: es que pastora, desde hace 4 años no me confieso. Pues a lo mejor sí necesitas 1 hora de confesión. Y así nos pasa en ministración personal. De hecho, hacemos un conteo de las cosas que las personas necesitan confesar, y estamos confesando bastante tiempo. Son horas de estar confesando. Y bueno, en Primera de Juan 1, del 5 al 9, vemos esta oración de confesión porque es una respuesta a su santidad. Y veamos lo que dice la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Pon atención, este es el mensaje de Él. Y dice que anunciamos este mensaje. ¿Tú has anunciado este mensaje? A ver, veamos si lo hemos anunciado correctamente. Dios es luz. Este es el mensaje que debemos de anunciar. Él es luz. Y si vemos a alguien que está en tinieblas, ¿qué simbolizan las tinieblas? El mal, el pecado, la confusión. ¿Será tinieblas? Gente que está confundida. Hoy, mientras regresábamos del aeropuerto, me llamó la atención un joven bien vestido, bien presentable. No era un joven feo, bien, o sea, se ve que hasta hace pesas, porque se veía su cuerpo, pues, ¿cómo se dice? Tonificado, torneado sus brazos, y pude ver sus brazos porque él se estaba drogando, moneando, ¿verdad? Se dice. Estaba, pero impresionante, porque con una mano se estaba inhalando, y con la otra estaba haciendo cosas como que él ya estaba delirando, porque estaba caminando en la calle, y por eso llamó mi atención, porque estaba haciendo así como que estuviera dirigiendo, y me llamó mucho la atención. ¿Te parece que ese joven está en tinieblas? Entonces, este es el mensaje que nosotros tenemos que hablar. Y si tú vienes aquí por primera, por segunda vez, este es el mensaje que nosotros predicamos. Dios es luz. Y a lo mejor tú estás atravesando las tinieblas, porque a pesar de que quizá no practicas tu vida, tú no la vives en las tinieblas. Todos pasamos por las tinieblas. Tienes que pasar por un momento en el que a lo mejor tienes que convivimos con personas que no conocen del Señor.
¿Te parece que tenemos que atravesar esas tinieblas junto con ellos? Por lo menos esa hora que estamos en clase, esas 8 horas que estamos trabajando. A lo mejor estamos compartiendo vida con otras personas que no están en la luz, y nosotros necesitamos aprender a entender que nuestra vida, a pesar de que estemos transitando en esta tierra, a lo mejor acabas de pasar algo terrible donde personas que no están en la luz del Señor te han hecho daño. ¿Lo hemos vivido? Personas que no están en esta luz te han hecho daño, y bueno, transitaste por ahí, pero está tu vida en las tinieblas. No debería, porque este es el mensaje. Dice: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y si hoy tu vida o mi vida está en tinieblas, está en persecución, está en destrucción, está en una situación de confusión, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir: no sé qué hacer, pastora, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi trabajo, no sé qué hacer dentro del ministerio, no sé qué hacer en cuanto a las decisiones que tengo que tomar? El Señor hoy te dice que Él es luz y en Él tú puedes acercarte, porque en Él tus tinieblas se disiparán. Él te dirá lo que tienes que hacer, y a lo mejor lo que tienes que hacer es algo que no te gusta, como por ejemplo esperar en Él. En uno de estas reuniones que hemos estado hablando acerca de la oración, uno de los puntos que Dios nos hablaba es que teníamos que aprender a esperar. Pero no nos gusta esperar, porque estamos en la era de la tecnología, en que llegas a un lugar para pedir tu comida rápida. Es más, ya estás llegando cuando una persona en la bocina hay un timbrecito que por ahí tú pisas con la llanta del coche, y ya saben que estás ahí y te preguntan cuál es su orden. Estamos en la era de la tecnología, donde se prende y se apaga con un botón el aire acondicionado, la televisión, hasta el teléfono. Antes estábamos acordándonos con el pastor de Tijuana que cuando andaba de novio con su esposa, de que en ese tiempo tenía que llevarse para llevarte una extensión a tu cuarto. ¿Tú te llevaste una extensión a tu cuarto? Era con todo y cable, y dice que ella lo tenía escondidas. Compró el cablezote desde abajo hasta su cuarto, que estaba en un primer piso, para hablar con el pastor cuando era su novio. Ella tenía 9 años. No, ella tenía 12 años, ¿verdad? 12 años y él 16. Y a los 12 años la chamaca tenía su extensión en su cuarto. Pero mire, le costó trabajo. No fue tan fácil. Ahorita ya nada más te llevas la extensión inalámbrica y ya nada más nosotros nos damos cuenta porque el foquito está prendido, ¿verdad? Pero estamos en la era de la tecnología, que todo lo queremos rápido, y muchas veces cuando el Señor necesitamos que Dios nos responda, a veces sentimos que Dios se tarda. Pero Él es luz y en Él no hay oscuridad. Siguiente versículo, por favor, James. Y dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él. ¿Tú puedes afirmar que tienes comunión con Dios? ¿Qué significa comunión? Que después de que has vivido tu vida durante todo el día, todas las horas de tu existencia, de estas 12 horas, en el momento en que llegas a tu casa y te hincas al lado de la cama, ¿eso es comunión? Sí, eso es comunión. Pero comunión significa que no solamente estás en un ratito de comunión de 10 minutos, de 20 minutos, de 1 hora, sino que todo el día, hasta para caminar, para atravesar, para subirte a un microbús, para irte en el metro. Oye, qué terrible lo que pasó en el metro. Nosotros salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar. ¿A poco tú vas a tener comunión hasta que regreses del metro? No. Necesitamos, iglesia, despierta, despertemos. Necesitamos aprender a tener comunión con Dios cada momento de nuestra vida. Eso no va a reemplazar los 10 minutos, la media hora, la hora que necesitamos orar cerrada la puerta, como lo hemos dicho.
Necesitamos aprender a orar cerrada la puerta, pero también cuando andamos en nuestra vida, estás cocinando, órale a Dios, Señor, que no sale esta cosa. Estás trabajando, Señor, multiplícame el dinero que estoy cobrando en este negocio que tú me has dado. Señor, estoy esperando, estoy cuidando, estoy haciendo, estoy vendiendo, pero Dios, estoy teniendo comunión con Él. Y esto es lo que dice: si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sí hemos pasado por la oscuridad? Pero aquí dice, vivimos. Si tú eres una persona que se dice cristiana y constantemente te sientes en confusión, te sientes en la distracción del pecado, entonces necesitas reevaluar tu comunión con Dios. Necesitamos reevaluar si verdaderamente estamos teniendo una vida de calidad, de cristianismo, de una vida en una relación con Dios como nuestro Padre, porque así fueron de las primeras temas que toqué en la oración. Ver a Dios como papá, pero no como un papá tirano que se enoja contra nosotros y nos echa fuera. No un papá como el que quizá tuvimos, que tenía que trabajar y se iba de nuestra vida y nos dejaba, y sentíamos el abandono y la ansiedad por causa del abandono, que se va papá a trabajar o la mamá a trabajar. No, el Señor dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días estoy contigo. Eso quiere decir que tú y yo tenemos un acceso, y por eso hemos hablado de entrar hasta el trono de la gracia. Y dice cómo: confiadamente. No hay nada que te detenga en que tú y yo podamos tener esta comunión, pero vivimos en la oscuridad, entonces mentimos. ¿Será que haya aquellos que se dicen que están con Dios y que tienen comunión con Dios y se dice cristiano y anda en la oscuridad? Sí, desafortunadamente sí hay, sí habemos. Porque todos nosotros, mire, esta carrera es de resistencia. Dile al de al lado: resiste. Porque no nada más es llegar y tener la vida eterna y decir: yo ya soy cristiano, ya voy a una iglesia, ya pago mis diezmos, ya hasta sirvo, estoy en la cocina, estoy en un equipo de trabajo para los niños, estoy dando clases para niveles de crecimiento, ya me involucré. No nada más es llegar, sino mantenerse, porque esta es una situación de resistencia. Porque a lo largo de nuestra vida sí pasaremos por situaciones de dolor, de oscuridad, y dice la Biblia que aunque toda la noche dure el llanto, llegará el momento en que la esperanza, en que nuestra vida llegará el amanecer de su luz y danzaremos, dice la palabra. Así es que yo no sé en qué situación estás. A lo mejor tú dices: pastora, yo estoy ahorita pasando una situación de tinieblas. Pues acércate, porque este es el mensaje que cambia tu vida y que te hace estar en comunión con Él. No para llamarnos cristinos o cristianos de butaca, sino para verdaderamente tener una comunión con Dios. Mi hermano, si cuando tú te sientas a orar no hay un fuego dentro de ti que te dice: Dios está aquí y me está escuchando, y Él es el Dios que me sostiene de mi mano derecha, entonces necesitas reevaluar tu vida cristiana. Si cuando estás pasando por el dolor te dejas de congregar, te dejas de leer la Biblia, dejas de orar, entonces tienes que meditar si tu resistencia está siendo la correcta. Y no estoy enojada. Siento un fuego mientras preparaba este mensaje. Estaba en el avión meditando en este mensaje y lloraba porque me recordaba cuántas veces porque yo también fui oveja como tú, cuántas veces me enojaba porque no salían las cosas como yo quería y dejaba de ir a la iglesia. Ahora Dios no me dejó mucho, porque tenía un pastor que me pasaba lista. Y bueno, y aparte ya les dije que yo le tenía más miedo a mi mamá que al Espíritu Santo. Entonces, si mi mamá se enteraba que yo faltaba, me iba como en feria. Qué chido, pues yo era menor de edad. Pero llega el momento en que usted y yo ya somos mayores de edad.
Y nosotros necesitamos tomar nuestras decisiones. Y si estás pasando, como nos dice nuestro apóstol, si estás pasando por el infierno, no te detengas. Dejas de congregarte, te detienes. Dejas de orar, te detienes. Y dices, yo no sé por qué Dios no me quita esto. Pues te estás deteniendo. Esta es una carrera de resistencia. Aunque te arrastres, pero sal de ahí. Sal de esa situación. Muévete. Y la manera de moverlos no es corriendo, porque nos vamos a quedar en el mismo lugar, sino creyéndole a aquel que es luz. Creyéndole a aquel que tiene nuestra vida tomada de nuestra mano derecha. Dice entonces, si vivimos en la oscuridad, aunque digamos o afirmemos que tenemos comunión con Él, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Es en los momentos de problemas, es en los momentos de persecución, donde sientes que ya, donde tú dices, Señor, ya no te siento a ti, más bien siento al diablo. Son esos momentos precisamente en que necesitamos creerle a Dios. Son en esos momentos en que necesitamos poner en práctica. Grite conmigo, en práctica. En práctica la verdad. Son esos momentos en que necesitamos practicar. Si no, ¿de qué te sirve? ¿Sabes cantar y te piden cantar y dices, no quiero cantar? Tocamos flauta, dice el Salmo, y no danzaste. Y después tocamos flauta y no danzaste. Entonces dijimos, a lo mejor necesitas canciones tristes. Cantamos canciones tristes y no lloraste. Ahí es donde el Señor está diciendo, oye, pues qué onda. Mire, como me pasó una vez que estábamos en Acapulco, me acompañó Tamara. Le dije a las mujeres, sé que estás pasando por problemas, sé que estás pasando por tribulación. Vamos a clamar a Dios. Vamos, te voy a dar unos minutos para clamar a Dios. Y las mujeres, ¿qué cree que pasó? Tembló. Y ahí sí, cuando tembló, empezaron a clamar. De verdad, o sea, ahí ni pena les dio. Tembló así, ¿verdad? Que se sintió como si nos movieron el piso. Y ahí las mujeres, ahí sí, cuando les dije, clamen por sus problemas, ¿qué te importa quién está a tu lado? Tú clama, pídele a Dios, ora al Señor. Estaban así todas. Y algunas así levantaron sus manos, pero como que, no sé si venían de otras denominaciones o qué, pero así como que, ok, ahí voy. Pero tembló y mire, hasta se acordaron de la Biblia. Señor, tu palabra dice que y que les digo, ahorita no es momento de clamar, muévanse. Cuando era el momento de clamar, no clamaron. Y ahorita que necesitamos seguir el protocolo de seguridad, sí, clama, sigue cantando y gritando, pero muévete. El protocolo es salir. ¿Me estás comprendiendo? A veces decimos, no, Señor, pues es que tú lo harás. Pero Dios te ha dado a ti una voluntad para poner en práctica la verdad. Nos contaban de un joven que tocó la batería y que llegó el predicador y le dice, lo hiciste muy bien, y que el muchacho, a Dios la gloria. No, también a ti, o sea, en el sentido que tú lo hiciste bien, porque nosotros no es nada más, no somos robots. Tú haces las cosas para el Señor. Tú sabes lo que estás haciendo. Si te estás preparando para un examen y te sacas 10, ¿se lo sacó Dios? Dios te ha dado la habilidad para ser un buenazo y que te saques 10, pero quien estudió fuiste tú. No somos robots. Nosotros tenemos que aprender a poner en práctica la verdad en los momentos difíciles. Nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión. Y por eso hoy el Señor nos dice, si dices, yo soy luz, y si dices que tienes comunión conmigo y te la pasas en tinieblas, entonces no estás poniendo en práctica la verdad. Mi hermana, mi hermano, si empezáramos a pensar ¿qué dice la Biblia de mi problema?, empezaríamos a practicar la verdad. Siguiente, por favor. Pero si vivimos en la luz, ¿qué significa vivir en la luz? ¿Que todo está chido? No. Las cosas
estamos en la vida, Jesús nos dijo, en el mundo vas a tener aflicción. O sea que vamos a pasar por aflicción. Y esos momentos de aflicción es que vas a tener que pasar por esas sombras. El mismo salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. O sea que el Señor no dice que no vas a andar en esos valles de sombra. Sí vas a andar. Sí te va a tocar, vas a pasar enfermedad, vas a pasar pobreza, vas a pasar traición. Hoy me tocaba leer en mi devocional diario la traición de Jesús. Y mire, cuando tú has sido traicionado, te pones en el lugar de Cristo. Y mire, tú y yo fuimos traicionados, pero no nos mataron. La traición de Jesús era muerte. O sea que ni siquiera, por eso cuando el Señor dice, ustedes han pasado una tribulación que es humana. Nadie de nosotros ha dado su vida hasta la muerte como lo hizo Jesús por bien de los demás. O sea que, hermanos, necesitamos aprender a quejarnos menos cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. Porque aquí dice que si vivimos en la luz, así como Él está en luz, ¿qué debe de pasar? Exacto. Cuando nos dejamos de congregar, estamos ya en las tinieblas. Porque cuando andamos en luz, aquí el escritor, el apóstol Juan nos dice cómo saber si alguien está en la luz. Tiene comunión con los hermanos. Porque si tiene comunión con el mundo, ¿está en la luz? Si tiene comunión solo con su trabajo, ¿está en la luz? Bueno, a menos que en su trabajo esté adorando y viendo y amando al Señor, puede pero si solo vive para su trabajo y no está teniendo comunión con los hermanos, esto no te lo da el Facebook. Esta comunión que aquí habla no te lo da los canales de televisión cristianos. Si andas en luz, quieres ser parte de una iglesia, chica o grande, no importa. He conocido personas que me dicen, pastora, es que en mi iglesia quiero hablar con usted. Digo, pero ¿tienes pastores? Sí, nada más que mis pastores están muy ocupados. Yo no. Primero, punto número 1, yo también estoy ocupada. Sí, pero mi iglesia es muy grande. Pues no importa, también mi iglesia, para mí, solita, es imposible. Pero gracias a Dios que Él es el que nos pastorea. Él es el que da la palabra en el momento correcto. Él es el que pone hasta en el grupo de alabanza los temas que tienen que cantar. ¿Por qué? Porque es Dios quien pastorea tu alma. Pero es que es tan grande que ahí yo no puedo trabajar. No, porque no quieres trabajar. Porque si tu iglesia es grande, el trabajo es el mismo que aquí, multiplicado por 20. Hay mucho que trabajar. En esta iglesia hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Necesitamos consejeros chidos. Necesitamos consejeras chidas. Necesitamos jóvenes que sepan aconsejar jóvenes y ministrarlos. Necesitamos señoritas que sepan aconsejar a señoritas y ministrarlas. Necesitamos mucho trabajo. Que se cumpla ese trabajo para que esta iglesia se multiplique. ¿A poco usted cree que Dios va a traer más gente si tú y yo no estamos dispuestos a trabajar? Y sigo diciéndoles, no estoy enojada, estoy en fuego. Es más, denle un aplauso a Dios para que Él sea glorificado. Y dice, así como Él está en luz, si vivimos en luz, queremos tener comunión con nuestros hermanos. Y entonces la sangre de su Hijo Jesucristo. Y aquí viene la oración de confesión de pecado. ¿Por qué? A causa de su luz. Porque cuando estamos teniendo comunión con los hermanos, algo Dios hace entre nosotros que decimos, híjole, estoy mal. Algo pasa. Cuando empiezo a platicar con mis hermanos, me platican su vida, les platico lo que estoy viviendo y dice uno, híjole, creo que la estoy regando. Algo pasa. Esta comunión entre los hermanos es algo espiritual, es algo tan profundo, es espiritual que Dios nos convence de pecado. ¿Qué puede venir a tu mente que dice, tenemos comunión los unos con los otros? ¿Y qué tiene que ver eso con nuestros pecados? De que cuando estamos juntos, Dios hace algo.
sea que oramos unos por otros, escuchamos el problema por el que estás viviendo, te ayudo, me ayudas, y entonces el Espíritu del Señor nos convence de pecado. ¿Por qué crees que cuando una persona se aleja de Dios, deja de la iglesia, se aleja de Dios, lo primero que hace es dejarse de congregar? Piénsalo con tu vida, no con la de la que no vino o el que no vino. Piénsalo con tu propia vida. Lo primero que piensas cuando algo no está bien, dices, ya no voy a ir. Total, las cosas no cambian, como si el venir a la iglesia le hicieras un favor a Dios. Y entonces, como ya te hice el favor de venir, tienes la obligación de arreglar mi problema. ¿Usted viene así con ese corazón? No debe de venir con ese corazón. Pero a veces todos lo hacemos, aún los que servimos a Dios. Yo lo viví. Yo dije, Señor, si yo te sirvo, tengo tantos años sirviéndote, predicándote, amándote, cantándote, llorándote. Era como que para que me fuera bien, como para tener una casa en las Lomas o en el Pedregal, como para tener muchos autos, pero no, o sea, es nuestra obligación. Y aparte Dios nos dice que somos siervos inútiles. ¿Me estás oyendo? Como dice la profetisa. No es cierto. No. Aún en eso el Señor nos ayuda a cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Eres esposo, Dios te ayuda a ser esposo. Eres esposa, Dios te ayuda a ser esposa. Eres madre, Dios te está ayudando a ser mamá. Eres padre, Dios te enseña a ser papá. Eres perfecto, perfecta para el área donde tú estás. Lo único que necesitamos es caminar en la luz y tener comunión los unos con los otros. Y entonces la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de un poquito de nuestros pecados. ¿Eso dice? Nada más un poquito, no. Dice que de todo pecado. Siguiente versículo. Si afirma, y ahora nos dice otro rollo. Porque ya me di cuenta, mis hermanos, que a veces cuando oramos por confesión de pecados veo a algunos pajareando. Y de verdad, su actitud y su lenguaje corporal es: yo no tengo pecado. Pastora, siga llorando usted porque yo estoy chido aquí. De verdad, me pasó una vez que estábamos orando por perdón de pecados y yo abrí los ojos y estoy de chismosa, ya sé. Es mi obligación para ver cómo está la congre. Es mi obligación ver cómo estamos. Y me di cuenta que había algunos que estaban así como que, pues sí, sigan confesando. Ya que terminen, ya le entro a las peticiones. A lo mejor estoy juzgando mal. Pero aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, y no me diga que usted no ha dicho como yo, hoy no tengo de qué arrepentirme. Porque fíjate lo que dice, está apagada esta chiquita, pero no importa. Vamos, dice así, si decimos, si afirmamos que no tenemos pecado, aquí lo tengo, Gaby, no te preocupes, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Se acuerda que decía que tenemos que practicar la verdad? Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, si no tenemos la verdad, no podemos practicar la verdad. Y no tenemos la verdad. Y por último, el siguiente versículo, pero si confesamos, aquí viene, entonces, yo estoy viendo que Dios es luz. Yo puedo estar caminando en tinieblas. Si estoy caminando en tinieblas, necesito tomar una decisión para venir a la luz. Y al venir a la luz tengo comunión con mis hermanos y la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Pero si yo creo que no necesito ser limpiado de pecado, entonces mentimos, me engaño a mí misma. Quiere decir que nosotros estamos en un estado de pecado continuo y por eso necesitamos la santificación continua que su sangre nos da. Y aquí nos dice cómo. Que el anterior, por favor. Dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces otra vez necesito regresar a la verdad. Vámonos al siguiente versículo.
Entonces confieso mi pecado a Dios. ¿Cómo se confiesa? En oración. Esta es la oración de confesión. ¿Te ha tocado confesarle a Dios: Señor, creo que estoy bien? Creo que yo estoy bien, que el que tiene la razón en este problema legal soy yo, pero eso me hace sentirme con una autojusticia que me hace pecador contra ti. ¿Qué necesito hacer? Señor, ayúdame. Si yo estoy bien, sígueme ayudando. Si yo estoy en lo correcto, sígueme confirmando, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Y si estoy mal, corrígeme, porque estoy entonces en mis pecados y estoy en la oscuridad. No practico la verdad y me engaño a mí mismo. ¿Queremos esa vida de cristianismo? Ay, cansémonos, hermanos. Cansémonos de esa vida cristianeta o cristianera o cristianoide. Vamos a hacer un nuevo vocabulario, ¿verdad? O sea, un cristianismo falso. Cansémonos de eso. Vivamos. Deberíamos de vivir en lo sobrenatural. Deberíamos de vivir, hermano. Mire, a veces quizá usted pueda decir: Señor, no tengo ganas de orar, pero lo voy a hacer por obediencia. Y que cuando se dé cuenta: ¡uy, ya oré 1 hora! Eso es vivir en lo sobrenatural. Señor, no tengo el dinero completo para pagar esto, pero he trabajado. Yo sé que no me he hecho burro, no me he hecho pato. He trabajado. Así es que, Señor, hoy te ruego que esta situación se cumpla, y cuando vayas al cajero te des cuenta que hubo un milagro. Ayer nos hablaban de estos hijos de pastores. Son hijos de pastores de diferentes iglesias en Tijuana. Se conocieron en una reunión de jóvenes. Hay que hacer reuniones de jóvenes, pero bueno, se conocieron en una reunión de jóvenes, se enamoraron y se casaron hace 3 años o más de 3 años. Y no podían tener bebés, jovencitos, y no podían tener bebés, y ahorita ella está embarazada, su 6º mes. No solo eso, nos dice, le digo: oye, está bien chido tu coche. Yo no sé de coches, yo nada más sé que está chido. ¿Qué coche es? Y me dice: es un BMW. Le digo: sí, no, pastora, pero usted no sabe que nos aventamos con otro coche. Y cuando queríamos ver las mensualidades de este nos salía más barato. Y fuimos allá en Estados Unidos tienen o sea, si tú debes un coche, tú estás en el sistema de deuda de coche, de financiamiento de auto. Y cuando ellos fueron, Dios hizo un milagro y les borraron la deuda. Esas son cosas sobrenaturales. Eso es lo que tendríamos que estar viviendo tú y yo. No que, o sea, sí, más bien que no tener deudas. ¿Me explico? No diga: ay, me voy a echar más deuda para que me pasen los hermanos de allá de San Diego, que nos borren de la deuda. No, mi hermano, Dios sabe, Dios pesa los corazones, Dios sabe. Aparte, el sistema económico en Estados Unidos es muy diferente al sistema de aquí. Entonces no estoy animándoles a nada de deudas. Lo que sí les estoy animando es a andar en la luz, porque entonces tu vida caminará en lo sobrenatural. Dale un aplauso al Señor si tú quieres esto. Y fíjate, dice Isaías: entonces grité: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre ¿de qué? Fíjese, la santidad de Dios lo primero que hace es que nosotros nos damos cuenta que estamos en tinieblas, que no estamos caminando chido con Dios, que nuestra fe es fluctuante. Unos días estamos hasta acá creyéndole, amén, gloria a Dios, y yo voy a predicarle al mundo entero, y con los dones y talentos que Dios me ha dado, yo voy a hacer que mi familia se convierta, y no se convierte ni el perro. Pero cuando estamos en la luz, algo sucede. Y lo primero que sucede es que nos damos cuenta de nuestra condición.
Y aquí dice: ay de mí que soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Qué mello ha de haber sentido este cuate? Es que él vio al Señor. Dice que sus faldas, ¿verdad?, estaban ahí en el templo. Él pudo ver el trono del Señor y él dice: me voy a morir. Porque lo primero que él vio comparado a la santidad de Dios es que él era de labios impuros y este pueblo de labios blasfemos. ¿Es Isaías 6 del 3 al 7, hijo? Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, se nos olvida que la tierra está llena de su gloria. Se nos olvida. Se nos olvida tan fácil. Sobre todo cuando subimos a un lugar o cuando pasamos por una situación de dificultad, cuando pasamos por un callejón, decimos: ¿estará aquí la gloria de Dios? Porque lo que siento es que las miradas están viendo a ver en qué momento me apañan. Yo le reto a que cuando esté pasando por una situación, ya sea en el microbús, en el metro, en un callejón, usted se ponga a hablar en lenguas. Hable en lenguas, tenga comunión con Dios, llene de gloria esta tierra. Usted es la esperanza de esa gloria. Usted es la esperanza de gloria para este mundo que se está perdiendo. Entonces, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Un pastor en Ciudad Neza dice que cuando él llegó a ese lugar, el ambiente espiritual era terrible. Las drogas pasaban de un lado a otro. Él caminaba todo temeroso, hasta que empezó a creerle a Dios que Dios lo había llevado a Ciudad Neza, del Distrito Federal a Ciudad Neza. Lo había llevado allá para pastorear. Y él decía: Señor, si tú me trajiste aquí, yo tengo el poder para cambiar. No porque sea conferido a mí, sino porque tú se lo has dado a todos aquellos que te creen. Yo quiero creerte. Y empezó a caminar y decía: ahora sí, este es Minnesota. Y así decía: yo vengo de Minnesota porque estoy en Ciudad Neza. Es Minnesota. Porque ahí él caminaba y empezó a creer lo que Dios le había dicho y para qué lo había enviado. Y lo llevó el Señor a levantar una iglesia muy grande. Pero cuando él llegó ahí, se sentía intimidado. Y él lo da en su testimonio, cómo el Señor lo fue llevando poco a poco, de una colonia a otra colonia. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor llenará la tierra y te usará a ti y a mí si queremos. Porque Él no te va a forzar. Así es que yo quiero que me use. ¿Tú quieres que el Señor te use? Así es que levántese, sea luz en medio de las tinieblas. Y dice así entonces la palabra: al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. ¿Cómo se dio cuenta? Después de que él pudo posar su mirada en la santidad de Dios. Es ahí donde él dijo: estoy perdido. Me doy cuenta de mis pecados y de que hablo quizás sin darme cuenta de las cosas que salen de mi boca. Vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En ese momento pasó algo impresionante y algo fuera de lo común, algo asombroso, algo impensable. Dice: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Qué impresionante es esto, que a ti se te acerque un serafín. Yo como condorito, yo creo que me voy para atrás.
Y después me incorporó. Voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano una brasa con unas tenazas, que con unas tenazas había tomado de ese altar. Con ella me tocó los labios. Diga conmigo: Señor, toca mis labios. Escúchame, Él ve la santidad de Dios comparado a su boca, porque Él habla de sus labios. Y cuando tú te das cuenta de lo que está, mire, yo muchas veces mientras estoy dando consejería me doy cuenta que las personas no se dan cuenta de sus acciones. Minimizan sus acciones y maximizan las acciones de los demás. Yo también hice lo mismo, he hecho lo mismo porque soy igual que tú. La cosa es darnos cuenta. Dile al de al lado: date cuenta. Es bien fácil ver lo que otro está haciendo mal y lo que tú dices: sí, ya no lo estoy haciendo. Ya ahorita no lo estás haciendo, pero antes lo hiciste. Ahorita no lo estás haciendo, pero hace 3, 4 años que hiciste. Solo que ni lo mencionas porque verdaderamente no te estás dando cuenta de la santidad de Dios. Necesitamos ser sensibilizados. Diga conmigo: sensibilizados. Necesitamos ser sensibilizados a la santidad de Dios. Necesitamos que nuestros sentidos sean sensibilizados a que Él es 3 veces santo. Los que serafines y los querubines decían: santo, 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 Dios todopoderoso. La tierra está llena de tu gloria. Este hombre estaba ahí observando cómo los serafines y los querubines hablaban de la santidad de Dios, y es ahí donde él se da cuenta: soy un hombre de labios inmundos. Cuando tú y yo nos damos cuenta de la santidad de Dios, ya no habrá que venir a que la pastora te diga en dónde estás equivocado, porque a la pastora se le puede pasar: yo no veo tu corazón, pero Dios ve tu corazón, y lo que Él tenga que arreglar, lo arreglará. Porque este serafín tomó del altar, tomó brasas incandescentes y pasó, dice la Biblia, que con esas tenazas que tomó de las brasas del altar, con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Hay aquí entre nosotros algo más fuerte que las brasas de ese altar, y es la sangre derramada en la cruz del Calvario a favor tuyo y mío. Y si en algo hemos fallado, y si nos hemos engreído demasiado, y si nuestra justicia propia es más grande como para mirar con compasión al que cayó, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, que los convencerá de pecado. No estaba el Espíritu Santo en su posición activa después, como lo ha sido después del Calvario y de la resurrección. En ese tiempo Él tuvo que ser traspuesto al trono y ver los serafines y los querubines para poderse dar cuenta de la santidad de Dios. Pero fue su Hijo el que fue puesto en el vientre de una virgen y que habitó entre nosotros para mostrarnos al Padre en su santidad. Y
Estamos viviendo tiempos donde vienen pestes y rumores de guerra, y Cristo no tarda en venir. Y necesitamos avivar nuestro espíritu, porque tú y yo, nuestro corazón es de piedra. Y este corazón de piedra no ve lo que nosotros hacemos mal, solo ve lo que otros nos hacen. Este corazón de piedra critica y juzga y levanta el dedo acusador. Pero cuando vemos la santidad de Dios, cuando su santidad es revelada a nosotros, ya no podemos ponernos de ejemplo, porque hemos fallado tantas veces, porque hemos sido tan mediocres en nuestra fe. Hemos sido tan mediocres en nuestra manera de orar y de creer. La fe mueve montañas, y esa montaña no se ha movido. Isaías 59:6: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino. Que abandone el malvado su camino. Es lo único que Dios nos pide. Estamos en tinieblas, tenemos que venir a la luz. Estamos en confusión, tenemos que venir a la verdad. Estamos en una situación que no sabemos qué hacer, tenemos que venir a Él. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, y que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. De Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Tú piensas una cosa y tú ya estás haciendo hasta planes de tu futuro, y no sabes si el día de mañana viviremos. Tú ya dices: esta situación no va a cambiar, cuando Dios tiene toda la intención de cambiarla, sin antes cambiar tu corazón. Dios va a cambiar la situación cuando tu corazón cambie. Porque si no, ¿de qué sirve todo lo que has sufrido? ¿De qué sirve todo lo que has vivido si tu corazón no ha cambiado todavía? Mi corazón tiene que cambiar antes de que las circunstancias que me duelen puedan cambiar. Dios tiene que ver y probar el fruto y decir: ya está diferente. Ya es otra mujer, ya es otro hombre. Entonces el Señor cambiará lo que tenga que cambiar. Pero mientras tú y yo nos enojamos contra Dios, y Él nos dice: mis pensamientos no son los de ustedes, ni tus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos, y más altos que los cielos sobre la tierra. Póngase de pie. Espíritu de Dios, tú estás aquí, precioso, dulce. Tú eres mi sostén. Tú eres nuestro refugio. Tú eres quien nos corrige como nadie más pudiera corregirnos. Solo tú convences de pecado. Y hemos caminado en nuestra justicia propia. Hemos caminado en nuestra justicia propia, y Padre, perdónanos, porque hemos creído que sabemos más que otros, porque hemos pensado que somos mejores que otros.
Perdónanos. Cuánto hemos contristado tu espíritu, cuánto hemos hecho lo que te duele a ti. Y nos hemos creído que estamos en lo correcto. Y aunque estuviéramos en lo correcto, nuestra pizca de arrogancia destruye nuestra justificación. Perdónanos. Y muestra tu santidad a esta congregación. Muestra tu santidad a muros de salvación y puertas de alabanza. Muestra tu santidad a mí, muéstrame tu santidad. Muestra tu santidad a esta congregación, papá. Queremos ser una iglesia avivada, una iglesia que sepa lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, porque tú vas con nosotros. Que no nos creamos mejor que otras congregaciones, que no nos sintamos mejor que otros, sino que simplemente nos veamos como siervos inútiles, porque más allá de lo que nos pides no podemos hacer. Perdónanos cuando nuestro servicio ha sido mediocre. Perdónanos cuando nuestro perdón ha sido con excusas, pretextos y condiciones. Perdónanos porque no sabemos perdonar como tú perdonas, no sabemos amar como tú amas, no sabemos aceptar como tú aceptas, no sabemos olvidar como tú olvidas. Y todo eso es pecado ante ti. ¿Cuánto te necesitamos, oh Dios? Cristo, límpianos, límpianos. Tu sangre nos limpia de pecado. Iglesia, si hay alguien aquí que necesita pasar al altar, pase por favor y hable con Dios en lo que Tamara nos dirige en esta adoración. Oh Señor, pude sentir mientras estaba hincada muchas personas atrás de nosotros, de aquí, de los que estamos en el altar. Y ahorita que volteé me doy cuenta que lo que pude haber sentido o visto fueron ángeles. Yo creo que hay congregación de ángeles y que Dios tiene asignado cierto número o cantidad de ángeles en cada iglesia. Y le doy gracias al Señor porque este lugar se convierte en tierra santa cuando su presencia se mueve entre nosotros. Y le pido al Señor que no seamos una iglesia pasiva, sino una iglesia activa para servir al Señor, para salir a las calles a predicar, para llevar un pan al que está hambriento y un suéter al que está con frío, y una mano amiga al que necesita seguir adelante, y un ánimo pronto para levantarse. Oh, Barabashia, Tarabasa, Tarabakasaya. Le pido al Señor que una frustración santa venga sobre nosotros para que salgamos de la mediocridad de nuestro cristianismo. Que podamos vivir en lo sobrenatural, que podamos ver cómo las montañas se mueven, las enfermedades huyen al nombre de Jesús. Que Dios pueda mirar que en esta ciudad hay un remanente que le busca, no solo los domingos, también los miércoles y todos los días de nuestra vida. Que estamos esperando que algo suceda en nuestro país, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el poder ejecutivo judicial, en el poder federal, en el poder legislativo, en los tres poderes que rigen nuestra nación. Que nos
no solo nos indignemos cuando pasen leyes contra la vida y la familia intacta, sino que hagamos algo y nos levantemos para orar. Que el hartazgo social se convierta en nosotros un hartazgo espiritual, para que podamos salir de la caparazón en la que estamos, solo preocupados por lo que nos acontece, mientras otros están perdiendo y están yéndose al infierno por la eternidad. Ahora mashata la casa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús, y te damos gracias por tu palabra. Puedes darle un aplauso al Señor, Él es digno.